material fundido. Bien, como su nombre lo indica, es una inyección. ¿Por qué? Porque esta maquinaria se parece a una jeringa. O sea, ustedes cuando tienen una jeringa, pues tienen un émbolo. Ustedes lo que colocan pues, es la sustancia que se va a inyectar al frente, en la cavidad que forma el émbolo y la carcasa de la jeringa, y tiene una boquilla, la jeringa. Bueno, esa boquilla va justamente, está conectada a un molde. Este que ven ustedes aquí es un molde. Pero eso es proceso de molde cerrado. Quiere decir que el molde está hecho de varias partes. Normalmente son dos, pero puede haber otras partes, puede ser de tres u otras. Y entonces se cierra el molde, es un molde rígido, de tal manera que se forma una cavidad. Esa cavidad pues va a ser la pieza o el conjunto de piezas que se pueden moldear en ese molde, que puede ser varias piezas en una sola inyección. Entonces, el molde está diseñado de tal manera que cuando se inyecta el material fundido, se llena la cavidad del molde de este material fundido, por lo tanto también tiene que haber conductos por los cuales pueda salir el aire que originalmente está contenido en la cavidad. Si no fuera así, pues entonces quedaría una pieza defectuosa porque no puede salir ese aire. Entonces necesita tener una serie de venteos, que son los conductos a través del cual se va a evacuar el aire que está contenido en la cavidad conforme se va llenando la cavidad por el material fundido. Y obviamente este material va entrando al molde por un orificio, este que está aquí. Este orificio coincide justamente, en términos mecánicos, con la boquilla de la máquina, de esta máquina de inyección. Bien, entonces una vez que el husillo gira, que el material es bombeado al frente y se forma esta cámara de material fundido, entonces, ahora sí, ya está cerrado el molde, entonces se ejerce este husillo también, como tiene este desplazamiento axial, entonces se desplaza hacia la izquierda, es decir, está funcionando como si fuera el émbolo de la jeringa, y entonces está inyectando el material fundido hacia el interior de la cavidad, este que está aquí. Bien, obviamente, como el material se encuentra fundido, al momento de haber un enfriamiento, ese material se va a contraer, va a cambiar de fase, va a ser sólido ahora. Entonces se va contrayendo. De tal manera que para evitar que en la pieza queden defectos, queden rechupes, ¿no? Entonces la carga axial, es decir, la fuerza axial del husillo sobre el material fundido se mantiene. De tal manera que conforme se va contrayendo, pues siempre hay material fundido nuevo que puede ocupar ese espacio. Y se espera hasta que haya habido el cambio de fase, haya habido un enfriamiento suficiente para considerar que la pieza ya está sólida, y entonces se abre el molde, no se deja de aplicar carga axial, se abre el molde, se extrae la pieza, se cierra el molde y se vuelve a repetir el proceso. Entonces, en primera instancia vemos que este proceso pues, requiere una maquinaria, una inversión inicial muy fuerte, que pues, son caras estas máquinas, o sea, seguramente son cientos de miles, si no es que millones de pesos. Entonces quiere decir, bueno, además necesitan la fabricación de un molde que les tiene que durar muchísimas piezas, ¿sí? Con un mismo molde tienen que producir muchas piezas. Eso significa que normalmente son moldes
de acero para herramientas, o sea, es un acero bastante duro, bastante caro que tienen que maquinar y por lo tanto pues se vuelve un molde sumamente caro. Entonces la inversión inicial pues es muy alta, pero por otro lado permite una cadencia de producción muy alta, porque además hay que entender que como estamos trabajando de un termoplástico, acuérdense también, estos materiales tienen un diagrama tiempo, temperatura, transformación. Si ustedes elevan y permanece a la temperatura, una temperatura a la cual el material esté fundido por mucho tiempo, entonces lo que va a pasar es que ese material se va a empezar a degradar y ya no van a obtener la pieza de las características deseadas o el material ya no va a estar en el estado deseado. Por lo tanto, el intervalo de tiempo en el que el material puede permanecer fundido, o sea, es pequeño. Estamos hablando de algunos segundos, es decir, 10, 15 segundos, de tal manera que el ciclo de producción de un vaciado como es, más bien una inyección como es un ciclo de inyección, pues estamos hablando de segundos, es decir, 30 segundos, 20 segundos, en ese orden de magnitud. Y así se está repitiendo el ciclo durante horas. Entonces, la cantidad de piezas que se pueden fabricar es muy alta. Entonces, la inversión inicial, pues, es alta, sin embargo, la producción es muy alta. Entonces, al final de una serie de piezas, es probable que se alcance, digamos, la rentabilidad del proceso y pues se tenga al final una ganancia relativamente o bastante amplia. Sin embargo, la inversión inicial es muy alta. Ahora, por otro lado, en términos de las piezas, pues las piezas de material compuesto no son de alto desempeño estructural. Pueden tener complejidad dimensional porque pueden hacer un molde que pueden controlar sus dimensiones, sus tolerancias. Entonces son piezas relativamente complejas, pero desde el punto de vista mecánico no tienen un desempeño estructural importante, es decir, la resistencia del material pues no es muy alta, tampoco la rigidez, porque el tipo de refuerzo que pueden utilizar es en partículas o fibras cortas y no tienen control sobre la dirección de esas fibras, es decir, son normalmente omnidireccionales y en una pieza como esta, pues la dirección de las fibras va a estar altamente influenciada por el flujo de material. Entonces son piezas de bajo desempeño estructural, pero que se pueden fabricar con una cadencia de producción muy alta y que los detalles de la pieza pueden ser bastante intrincados. Entonces ese es el proceso de inyección. ¿Dudas de ese proceso? ¿No? ¿No hay dudas? Bien, ahora, para que se den una idea, la carga que se requiere pues es muy alta. Y si ustedes multiplican, bueno, esa carga, además, multiplicada por la sección transversal del lucillo, bueno, de la cavidad de este lucillo, les da también presiones muy altas. Esta presión, que son muy altas, multiplicado por el área de partición del molde, pues les da una fuerza que ustedes requieren para cerrar el molde muy alta. Es decir, normalmente para poder cerrar el molde se requieren de actuadores hidráulicos. Entonces son cargas mecánicas sumamente elevadas, por lo cual pues esta maquinaria debe tener piezas muy rígidas, justamente no solo para soportar la carga y que no se rompa, sino también para limitar los desplazamientos y obviamente que la pieza se pueda fabricar con una estabilidad dimensional
relativamente alta. Entonces, por eso es una maquinaria muy costosa. Bien, ¿dudas hasta aquí? Profe, en el momento que se desmonta una pieza, el material que queda en el sistema, al momento de continuar el proceso, ¿qué sucede con él? ¿O cómo se hace esa continuación entre una Bueno, pieza? obviamente la parte del canal que pertenece a la pieza, pues obviamente esa sale con la pieza. Entonces ese material después se tiene que, son rebabas, por decirlo así, pues son más bien las canalizaciones, porque de un molde pueden salir varias piezas y obviamente entre ellas pues hay canalizaciones. Ese es un material que de todas maneras es una ventaja por ser termoplástico. Acuérdate que el termoplástico se puede fundir, entonces se recortan las rebabas, ese material se puede volver a hacer polvo y se puede agregar al mismo materia prima que vas a utilizar para la fabricación de estas piezas. O sea, se reutiliza, pues. ¿Sí me explico? Sí, gracias. Bien. Ok, entonces vamos a continuar con el estampado. Bueno, el estampado de termoplásticos requiere de un insumo. Y un insumo, en este caso, es una hoja hecha de un refuerzo, que aquí sí puede ser ya sean fibras cortas o fibras largas o unidireccionales, pero también cabe la posibilidad de hacer un insumo con refuerzo en fibras largas, unidireccionales, o fibras largas en un tejido. Esto es muy importante. Y a la hora de fabricar este insumo, se coloca, digamos, una lámina de termoplástico, el refuerzo, y sobre él otra lámina de termoplástico, y después se consolida, ¿sí? A través de un proceso termomecánico, se consolida este insumo, y ese es el insumo que se vende comercialmente. A ustedes dicen, bueno, yo voy a diseñar una pieza que requiere estas características, bueno, entonces ustedes diseñan la pieza para este proceso. Entonces saben que hay un insumo, ustedes tienen que ver qué son los insumos disponibles y qué refuerzo tienen, pero y diseñar el molde, porque este es un proceso de molde cerrado, y es un proceso de estampado semejante al estampado de los metales. Es decir, cuando ustedes veían procesos de manufactura, ustedes veían el proceso de estampado de metales, y es un proceso semejante al que utilizan, más bien, ese es el proceso. Muchas de las piezas de las carrocerías de los automóviles se producen por estampado. Entonces, el insumo ahí, pues es una hoja metálica del material que va a estar hecha la pieza. Se abre el molde, se coloca la hoja de lámina ya recortada, dependiendo de la forma, para evitar justamente el desperdicio de material, que queden la menor cantidad de rebabas posible. Se cierra el molde, se le da la forma a esa lámina por estampado, se forman las piezas, sobre todo de la carrocería. Se abre el molde, se extrae la pieza y posteriormente viene un proceso de quitar las rebabas. ¿Sí? Pero ese es básicamente el proceso. Igual aquí es un proceso muy parecido, nada más que aquí, obviamente, como el insumo normalmente son matrices, bueno, esta hoja de refuerzo con matriz termoplástica, entonces se requiere de un proceso de calefacción. Entonces este insumo se recorta dependiendo del diseño de la pieza, sus requerimientos. En el número de capas también el apilado que se va a utilizar con la secuencia de apilado que va a quedar la pieza, y se lleva a un horno de tal manera que se pueda elevar la temperatura a una temperatura cercana al punto de fusión, aunque no necesariamente
sea la fusión. Bien, una vez calentado, entonces se pasa a la prensa, se coloca en la cavidad del molde, se cierra el molde, proceso de molde cerrado, entonces el material adquiere la forma de la cavidad. En la prensa, bueno, ocurre obviamente un enfriamiento para que la pieza quede en una condición que la puedan ustedes manipular sin distorsionar la pieza. Se abre el molde y se extrae la pieza. Y posteriormente puede haber un proceso para eliminarle las rebabas. Y queda esa pieza. Entonces aquí es una pieza que, dependiendo del tipo de refuerzo, podría ser también de medio a alto desempeño estructural, es decir, si tiene refuerzo de fibras largas en tela o unidireccionales, es posible hacer una pieza de alto desempeño estructural. Les había hablado yo al inicio del curso de el poliéter-cetona, que es un termoplástico que tiene un alto punto de fusión, pero también tiene una resistencia muy elevada, y con el cual se hacían a través de una combinación de refuerzos, tal vez era carbono y aramida, se podían hacer los bordes de ataque de algunas aeronaves. Bueno, ese tipo de procesos estaría adaptado para fabricar ese tipo de piezas, siempre y cuando obviamente el refuerzo les provea, o el tipo de refuerzo sea adecuado para una pieza de esas características. Aunque también puede haber otras piezas que no sean de alto desempeño estructural, porque el tipo de refuerzo puede ser también en fibras omnidireccionales, fibras cortas omnidireccionales, también fibras largas omnidireccionales. En este caso, pues no, la pieza no tiene un alto desempeño estructural. Pero si el refuerzo es a partir de unidireccional o de tela, una tela específica, pues entonces sí podría ser para alto desempeño estructural. Pues aquí vemos el tipo de piezas que se pueden fabricar con este proceso. Vean ustedes, por ejemplo, la pieza del lado derecho es una pieza que tiene formas bastante intrincadas, que requiere una estabilidad dimensional porque tienen ahí posicionamiento de los agujeros que va a ser la sujeción de esa pieza, y pues esos tienen que estar en posiciones específicas. Obviamente hay tolerancias geométricas de posición, tienen nervaduras, vean ustedes, y además ustedes pueden ver que esta pieza está hecha con un refuerzo en tela. Aquí se ve el patrón de la tela. Y todo esto es una matriz termoplástica. Entonces aquí se ve claramente que se puede obtener una pieza pues un alto desempeño estructural con una geometría relativamente compleja, con tolerancias relativamente estrechas, y además pues un proceso que puede ser para alto desempeño, más bien con una alta cadencia de producción. Aquí el problema pues es que esto requiere primero de un insumo que no necesariamente hace el que fabrica la pieza. Un insumo comercial que de alguna manera depende, pues tienen que ver eso en su cadena de suministros. Y por otro lado, pues requiere una maquinaria que es muy costosa. O sea, las prensas para hacer estampado son máquinas que tienen dimensiones, digamos, de unos 3 por 3 metros por 4 metros, entre 5 y 8 metros, digamos, ¿no? Ese es más o menos el tamaño de una prensa. Es una maquinaria, pues, muy costosa. Obviamente también el molde para fabricar esta pieza, pues también resulta muy costoso. Por lo tanto, la inversión inicial es muy alta y solamente se justifica para una serie muy grande y para cadencias de producción también grandes, porque esto, digamos, en un minuto, ustedes pueden fabricar una pieza como esta. Entonces, quiere decir que eso por horas, o sea, entonces es necesario prever una serie, un número de piezas muy elevado y una cadencia de producción también elevada, porque si no, pues entonces este proceso no es
rentable por la inversión inicial que se requiere. Aquí ven ustedes también un tipo de piezas estampadas, también son carbono y un termoplástico. Entonces, este es un método que sí podría generar piezas de alto desempeño estructural, pero además, como es de termoplástico, entonces, pues hasta cierto punto podría ser un plástico relativamente amigable con el medio ambiente porque se podría reciclar, es decir, estas piezas se podrían tratar nuevamente y como son de termoplástico, pues podrían ser parte de otras piezas una vez que terminen su vida útil. Contrario a las piezas de material termoestable. La desventaja, obviamente, de este proceso es que pues, hay un insumo, hay insumos específicos, no hay la flexibilidad de fabricación o de la cantidad de materiales, como en el caso de termofijos, y requiere una inversión inicial muy alta. Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? Bueno, entonces vamos a pasar a otro proceso, que es el moldeo por uso de compounds. Pues aquí hay dos procesos básicamente. Uno es el BMC y el otro es el SMC. Entonces, estos procesos están adaptados para matrices termofijas. El SMC significa sheet de hoja, de lámina, sheet molding, compounding, y requiere de un insumo que también tiene las mismas siglas, que es el sheet molding compound. Entonces, el proceso que es el sheet molding compounding requiere de un insumo que es el sheet molding compound. Y por otro lado está el BMC, que es el bulk de a granel, bulk molding compounding, y requiere de un insumo que es el bulk molding compound. Estas son las dos variantes de ese tipo de procesos. No es necesariamente una cadencia de producción muy alta, no es tan alta como la inyección, obviamente tampoco es tan baja como moldeo, por ejemplo, manual o el moldeo en bolsa de vacío, que es realmente muy baja cadencia de producción. Entonces es baja relativamente en comparación con el moldeo por estampado de termoplásticos o inyección de termoplásticos. Y al igual que el proceso de estampado, el proceso de inyección, se tiene un control dimensional pues muy alto porque son procesos de molde cerrado. Es decir, ustedes pueden diseñar un molde con las dimensiones, las tolerancias que requieren, el estado superficial, y por lo tanto, pues la pieza pues va a quedar de esas características, y por lo tanto pueden ser piezas que requieran de un alto control dimensional. Bien, este es, en el caso del insumo o el proceso del bulk molding compounding. Ese es el insumo que se requiere. Entonces, el insumo en realidad es una pasta que es una mezcla de refuerzo. El refuerzo básicamente son fibras largas o fibras cortas. Obviamente, pues son unidireccionales porque es una pasta, no pueden controlar la dirección de las fibras. Y este refuerzo se mezcla con la resina, aquí sí, es una resina preparada con todo aquello que se requiere para la reacción de polimerización, y para que esa reacción de polimerización se retarde a una baja temperatura y que se pueda almacenar el producto, este insumo, por un determinado tiempo amplio, de tal manera que ustedes tengan posibilidad de almacenarlo y de ir utilizando. Bien, entonces obviamente también una de las ventajas es de que la matriz de termofijo, en este caso es un termofijo, que pueden ser
poliéster o éster de vinilo, o sea, viniliéster o epóxicos, ¿no? Se puede también colorear por algún colorante artificial que se le puede agregar a la resina, de tal manera que pues ya la pieza quede del color específico y no tengan que pintarla. Esa es una de las ventajas. Y obviamente pues requiere de un molde cerrado de 2 partes, que además debe tener un proceso o estar provisto de resistencias calefactoras, porque aquí, contrario al estampado de termoplásticos, aquí sí se requiere llevar a cabo la reacción de polimerización. Entonces, la cantidad de material que ustedes van a utilizar ahí, o sea, acuérdense que ustedes tienen la pieza y con ese diseño de la pieza, pues tienen que diseñar el molde para este proceso. Entonces, la cantidad de material, pues está definida ya. ¿Cuál es el medio que ustedes tienen para la cantidad de piezas, la cantidad de este insumo, que es como una pasta, una plastilina, digamos? Entonces, es pesarla. Ustedes diseñaron la pieza, pues saben qué volumen necesitan de este material y por lo tanto pueden saber cuál es su densidad y por lo tanto saber cuánto es el peso correspondiente al volumen que ustedes requieren para la pieza. Entonces se pesa la cantidad de este insumo que ustedes requieren, esa cantidad se agrega adentro de la cavidad del molde, el molde se cierra y obviamente esta pasta pues va adquiriendo la forma de la cavidad del molde. Una vez cerrado, entonces se tiene que llevar a cabo el proceso de polimerización. Se eleva la temperatura por un determinado tiempo, se mantiene a esa temperatura, se termina la reacción de polimerización, se enfría, porque no podrían manipular todo eso a una alta temperatura, es decir, relativamente alta. Entonces necesitan enfriarlo. Quiere decir que incluso también estos moldes van a requerir de un sistema de enfriamiento. Entonces, ya una vez que se ha hecho la reacción de polimerización, se mantiene cerrado, se enfría, manteniendo la carga, obviamente para que evitar distorsiones, se enfría y una vez ya una temperatura que ustedes lo puedan manipular y que sea segura para que ustedes manipulen la pieza sin distorsionarla, entonces se abre el molde, ustedes ya pueden extraer la pieza y repetir el proceso. Igual, pues se requiere de una maquinaria semejante a la del estampado. O sea, son prensas relativamente pues grandes para que se pueda mantener la carga y la presión que se requiera para poder distribuir el material al interior del molde. Y pues el molde pues debe tener estas características que les mencioné. En contrapartida, pues se pueden fabricar piezas, ya habíamos visto, con bastante complejidad, bastantes detalles, como ven ustedes aquí en la imagen, ¿no? De termofijo. El tipo de refuerzo pues es variable, pero la mayor parte de este refuerzo puede ser fibra de vidrio, o de hecho es fibra de vidrio, obviamente en fibras cortas o fibras largas omnidireccionales. Y entonces, pues estas piezas no son tampoco de alto desempeño estructural. Son relativamente bajo desempeño estructural, aunque comparada con una pieza simplemente inyectada, por ejemplo, de termoplástico que no tenga refuerzo, pues es mucho más resistente, seguramente, pero es mucho menos resistente que una pieza fabricada, por ejemplo, por molde en bolsa de vacío. Entonces, es el tipo de piezas, eso sí, se logran piezas bastante complejas, como pueden ustedes ver ahí en la imagen, pero pues sí requieren de una inversión alta, porque la maquinaria que se requiere pues es
Bien, entonces les decía que entonces este proceso puede fabricar piezas relativamente complejas, como las que ven ustedes en la imagen, pero no es para alto desempeño estructural. Y por otro lado, pues necesitan fabricar grandes series y cadencias de producción que son bajas en comparación con el moldeo por inyección o el moldeo por estampado, pero son más altas, desde luego, que, por ejemplo, el caso de moldeo manual o moldeo en bolsa de vacío. Entonces, pues requieren fabricar muchas piezas para que este proceso les sea rentable. Bien, vamos a pasar al SMC. Aquí también se requiere de un insumo, nada más que este insumo viene en forma de hojas. Igual, es un insumo que es una mezcla de refuerzo, que normalmente es una colchoneta de fibras largas omnidireccionales, que ya viene con un termofijo, una matriz termofija, es decir, una resina en este caso, que tiene ya todas las sustancias, es una resina preparada, que normalmente está en un estado semejante al vitroso no polimerizado, ¿sí? Y que además tiene los aditivos para que se mantenga en ese estado por un tiempo bastante amplio, de tal manera que ustedes lo puedan almacenar y lo puedan ir utilizando. Entonces son hojas ya con el refuerzo, son preimpregnados, es un tipo de preimpregnado, claro. Y entonces ustedes diseñan la pieza, diseñan el molde, ustedes ya saben cuántas capas va a tener esa pieza, y entonces ustedes cortan de esa hoja la forma de esas hojas para colocarlas sobre el molde y las apilan dependiendo de la cantidad de capas que ustedes van a requerir. Se colocan sobre el molde se cierra y obviamente pues este material va adquiriendo la forma de la cavidad del molde. Obviamente el molde está provisto de resistencias calefactoras que aumentan la temperatura del molde y por lo tanto de la pieza para que se lleve a cabo la reacción de polimerización. Entonces ya cerrado, se mantiene la temperatura por un determinado tiempo, de tal manera que se complete. También en este caso, pues el molde va a estar provisto no solamente de resistencias calefactoras, sino también de un sistema de enfriamiento, de tal manera que una vez que se ha cumplido el tiempo necesario para la reacción de polimerización, entonces se enfría hasta una temperatura suficiente para que ustedes la puedan manipular sin quemarse, pero además también una temperatura suficientemente baja para que la pieza no se distorsione y ustedes puedan hacer el proceso de desmolde. Y se desmolda la pieza. Es muy parecido al bulk, nada más que el tipo de insumo es diferente. Aquí es el tipo de insumo en hojas. ¿Qué significa? Pues que básicamente el tipo de piezas para el que está adaptado este proceso son piezas que van a funcionar como membrana o cascarón. No es para alto desempeño estructural, son para bajo desempeño estructural, puesto que el refuerzo normalmente pues son fibras omnidireccionales y por lo tanto pues no son para alto desempeño estructural. Unos ejemplos de este proceso los ven ustedes aquí del lado derecho. Ahora, posiblemente si el insumo es de un preimpregnado que tiene refuerzo en fibras unidireccionales o en tela, ahí sí sería posible fabricar piezas para un alto desempeño estructural. Normalmente no, pero es posible que se pueda tener un insumo con fibras largas unidireccionales o con fibras o con refuerzo en tela. Y en ese caso, pues sí, se puede fabricar piezas de alto desempeño estructural.
que no es necesariamente la mayoría de las piezas que se fabrican con este proceso. ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? Bueno, pues entonces con esto terminamos la primera parte del curso. Entonces ya vimos todos los procesos. No sé si haya faltado alguno, pero creo que ya vimos todo, ¿no? Bueno, todos los que están contemplados. Ya vimos el braiding, ya vimos la pultrusión, deposición de fibra, bobinado filamentario, ya vimos el rotomoldeo, infusión de resina, el IRTM, bolsa de vacío y moldeo manual. Ok, entonces ya abarcamos pues todos los procesos o básicamente los procesos más importantes para la fabricación de materiales compuestos o de piezas en material compuesto, y con eso pues ya terminaríamos el curso. Bueno, más bien la primera parte del curso. Bien, entonces yo creo que ya el próximo lunes vamos a tener que hacer el examen, y pues más bien yo les voy a dejar este tiempo para que estudien. Llevamos un atraso como de una semana, pero lo podemos subsanar, entonces no es mucho. Bueno, en principio yo tendría que enviar las calificaciones esta semana, pero más bien lo voy a hacer a mediados de la próxima semana, después de haber hecho el examen. Entonces, pues estudian para su examen. Si hay alguna duda, pues adelante. Profe, yo tenía una duda con respecto Sí. a la nomenclatura para enviarle las tareas. Ah, ok. Sobre Sí. Ustedes pueden utilizar el tema, o sea, tema T1, tema 1, T2, tema 2, T3, tema 3. Ok. ¿Sí? Ese es el número que va después de los apellidos, ¿verdad? Sí. Ese se envía hasta que abre la... No, ya lo pueden, o sea, todos los que ya presentaron, pues ya lo pueden enviar. Ah, ok. Y me lo envían a mí, pero también se lo envían a sus compañeros, lo comparten con sus otros compañeros, de tal manera que pues, todo el mundo tenga material para estudiar. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces nos vemos el lunes. Va a haber el examen. ¿Sí? Sí, profe. Órale, pues. Entonces estudian, por favor. Sí, profe. Bien, entonces nos vemos el lunes. Cuídense. Gracias, hasta luego.